Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 8:45. Seguimos con más información. Yo soy Michelle Mendoza y tengo el gusto de darles a conocer qué es lo que ha sucedido a lo largo de este histórico sábado 22 de agosto. Mis compañeros anteriormente le daban a usted a conocer todo lo que sucedió desde esta tarde con las distintas manifestaciones en las cuales piden al unísono la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, algo que ha sucedido ya desde hace 4 meses, pero que cobra bastante fuerza en las últimas horas. Por lo pronto, ¿qué les parece si iniciamos con los titulares? Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Una nueva manifestación exige la renuncia del presidente, contra quien la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitaron este viernes solicitud de antejuicio. Ante los resultados de las investigaciones presentadas por el MP y la CICIG, los exfuncionarios señalaron sentirse traicionados y decepcionados. Un aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 195 de carretera interamericana, dejando a 5 personas fallecidas y 22 heridas. Abogado de Roxana Baldetti asegura que ella no guarda prisión y que se encuentra en un área adecuada a su estadía, aunque esperan más recursos que impidan que la exvicemandataria vaya a prisión preventiva. En Brasil, los residentes de uno de los mayores complejos de Río de Janeiro protestaron el sábado ante el aumento de la violencia, sobre todo entre bandas y policías locales, por la droga. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Y este sábado, tal y como desde ya varios meses, cientos de guatemaltecos se dieron cita al kilómetro 0 de la República para solicitar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, algo que ha sucedido en las últimas semanas. Sin embargo, después que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público pues se dieran a conocer que tanto el presidente Otto Pérez Molina así como la exvicemandataria Roxana Baldetti eran los cabecillas del caso denominado como La Línea, este sábado las familias y miles de guatemaltecos pidieron al unísono la renuncia del presidente. Los guatemaltecos una vez más abarrotaron la Plaza de la Constitución. Diferentes sectores le dieron un ultimátum al presidente Otto Pérez Molina, luego de los señalamientos que realizó el Ministerio Público y la CICIG en su contra. Principalmente es la renuncia del presidente. Creo que es demasiado ya hasta donde esto ha llegado, y el clamor popular es de que él tiene que salir ya. Y la segunda pues es de que en estas condiciones no creemos en estas elecciones. Creo que esas son las dos causas principales de por qué la gente está saliendo a tomar todas las plazas, no solo acá en la capital, sino también en los departamentos. Los guatemaltecos también celebraron la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien desde el día de ayer se encuentra en la cárcel de Matamoros. Que hay cierta satisfacción, pero en realidad ahorita lo importante es que se haga justicia. La queremos ver a ella en la cárcel y queremos ver que esos recursos que ella se llevó devuelvan, se regresen al Estado, al pueblo, que es dinero del pueblo finalmente. El apoyo al jefe de la CICIG y a la fiscal general Telma Aldana tampoco podía pasar desapercibida. Es una mujer que es un orgullo para Guatemala y la comparo con 3 grandes mujeres. Aquí no hay política que hable. La israelí, la Margaret Thatcher, la Angela Merkel y esta señora son, como puse aquí en mi manta, un verdadero pocardiazos. Mi felicitación muy sincera a la señora fiscal general, por supuesto también a don Iván Velázquez, pero ella como guatemalteca nos hace sentirnos orgullosos en este momento. Y yo vengo y he venido todos los sábados, no por mí, yo ya voy camino al cementerio, sino vengo porque mis nietos y mis bisnietos merecen una patria mejor que la que les estamos dejando. En los próximos días se esperan más concentraciones frente a la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala.
Y alguien que ha estado al frente de las manifestaciones este sábado es Estela Nog, quien en este momento pues nos va a dar a conocer cómo está el movimiento al frente del Palacio Nacional de la Cultura, desde donde se han concentrado miles de guatemaltecos solicitando la renuncia del presidente. Adelante, Estela, muy buena noche. ¿Qué nos puedes comentar? Michelle, un gusto saludarte a esta hora de la noche. En efecto, nos encontramos siempre sobre la Sexta Avenida, frente a Casa Presidencial en la zona 1, y es que desde las 7 de la noche con 51 minutos se retiraron los manifestantes y el último recorrido que hicieron fue la puerta principal, o la puerta número 1, en la Casa Presidencial. Varias personas estuvieron acá, sus consignas eran que renunciara Otto Pérez Molina. Sin embargo, todo esto se da ante el antejuicio solicitado por la Comisión Internacional y el Ministerio Público ante las autoridades competentes. Y en esta noche me acompaña Ricardo Sagasume, quien uno de los abogados que solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se le diera el trámite en el Congreso de la República el primer antejuicio promovido. Sin embargo, en cuestión de trámite, cada antejuicio solicitado tiene que llevar un trámite único. Licenciado Sagasume, si nos puede comentar en este caso, ayer plantean un antejuicio, sin embargo ya había uno en camino. Para un antejuicio, en este caso que son dos, ¿cada uno lleva un trámite distinto o se pueden unificar a la larga? Bueno, muchas gracias. En realidad hay que tener presente que cada gestión de antejuicio ha sido por motivos distintos y cada uno tiene que tener un trámite diferente. Aquí lo que puede ocurrir es que obviamente el Congreso de la República, que ha sido reacio a discutir, ya sea rechazar o aprobar el primer derecho a antejuicio, posiblemente con lo que hizo el Ministerio Público ahora se le van a juntar dos antejuicios, y creo que el Congreso va a tener un gran problema si no antes ya habrá renunciado al presidente de la República. De manera pues que el Congreso de la República puede tener una brasa, pero si el presidente renuncia, que según dicen es cuestión de horas también, pues entonces el Congreso de nuevo habrá de alguna manera bajado un poco la presión que se estaba ejerciendo sobre él, aunque definitivamente pues tendrán otras responsabilidades por las cuales nos ha fallado la población. Como abogado, ¿usted qué cree que es más pertinente? ¿Que se mantenga él en su cargo, que renuncie a su inmunidad, o que renuncie y entregue el cargo que tiene? Creo que el presidente de la República, desde dos puntos de vista, debe renunciar. Desde el punto de vista moral, lamentablemente creo que los guatemaltecos tenemos que reconocer y avergonzarnos de tener un presidente de la República como el que hoy nos están presentando, que encabeza una red criminal de defraudación tributaria, y que no es posible que todos estén presos y que ahora solamente él todavía se resista a renunciar. Y segundo, porque legalmente es el procedimiento correcto que debe hacer para que de alguna manera se desfogue o se desahogue de alguna manera la presión política que se está ejerciendo. Lamentablemente también la posición de la señora ex vicepresidenta, pues eso es otro tema que creo que no debemos dejar pasar. Tener el privilegio de estar en Matamoros verdaderamente es una cuestión que no debemos permitir y no debemos aceptar. Esa señora debió haber pasado la noche en las carceletas de tribunales de justicia, de los tribunales, porque si ustedes recordarán, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, en un problema personal en el caso del caso Ciacavisa, no tuvo ese privilegio y fue a parar a la cárcel de Matamoros. ¿Por qué una persona que ha sido señalada de delincuente y criminal como es la señora Valdetti definitivamente tiene que tener esos privilegios? Licenciado Sagasume, por último, en este caso, el antejuicio o la renuncia del presidente, la renuncia de él debe ser por el antejuicio presentado o por la presión social que actualmente hay. Yo creo que la renuncia del presidente debe ser por los crímenes que ha ejecutado a lo largo de su presidencia. Ha permitido que la hacienda pública sufra ese deterioro, ha permitido que los hospitales no tengan medicinas, ha permitido que las escuelas estén totalmente deterioradas, ha permitido la corrupción terrible que hay en el país, de manera que el presidente tiene que renunciar por la cantidad de crímenes que ha ocasionado en el país y nos lo debe a la población y debe ser procesado y encarcelado.
Gracias, licenciado Sagastume, muy buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Era el licenciado Sagastume, y es que, como les comentaba, frente a Casa Presidencial estuvo muchas personas, personalidades tanto de análisis político, abogados profesionales, estudiantes, personas particulares, y para todas era el mismo sentir de estar ofendidos ante la persona a quien en su momento le confiaron el voto para darle la presidencia de la República y poder trabajar por el gobierno, por el pueblo de Guatemala. Pues hasta hoy en instancias se logra saber que saquearon al Estado, saquearon al erario nacional, y por consecuencia todo ha sido palpable en las distintas entidades de Estado. Mi compañero José Ruano puede hacer las imágenes en donde ustedes pueden ver que en Casa Presidencial pues los elementos de la municipalidad ya han limpiado el suelo. Sin embargo, lo que está pegado en las puertas o en las rejas, lo que dejaron los manifestantes durante 2 horas y media de actividad, de protesta en contra de la política de gobierno, pues todavía hacen reseña en las paredes de esta Casa Presidencial. Michelle, ¿alguna pregunta? Y esta pregunta va antes de ampliar ciertos rumores que pues rodean precisamente la renuncia del presidente. Tú, Estela, ¿has visto algún tipo de movimiento por parte de funcionarios que pudieran llegar hacia Casa Presidencial? ¿Has visto algún tipo de movimiento que pudiera ser alusivo a que hay presencia por parte del presidente de la República precisamente allí en Casa Presidencial? Se decía que a las 5 de la tarde se iba a estar reuniendo el gabinete de gobierno con el vicepresidente de la República. Sin embargo, nos apostamos en algún momento frente a la entrada Manchena, en donde es el ingreso oficial para los ministros de Estado. Sin embargo, ya no hubo más movimiento, pero ya se hablaba que a tempranas horas ellos ya se habían entrado a reunir con el vicepresidente de la República. Luego se hablaba que había una reunión entre el presidente de la República y el vicepresidente. Sin embargo, hasta esta hora de la noche nadie lo pudo confirmar. Carla Herrera, de Comunicación Social de la Presidencia, al momento de hablar con ella vía teléfono, le preguntamos sobre una eventual conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la reunión que sostenía el gabinete de gobierno. Sin embargo, ella dijo que no era cierto que había una reunión, que no era cierto que el presidente estaba reunido con funcionarios, mucho menos el vicepresidente, y al intentarle solicitar una entrevista que nos pudiera decir a viva voz de que no había reunión, pues ella nos dijo que no estaba en cercanías de donde se estaba suscitando todo esto y que por consecuencia no nos podía dar. Es lo que se hablaba hasta el momento. Se hablaba, el grupo social que estaba frente a Palacio Nacional de la Cultura, a través de las distintas redes sociales, según ellos les habían dicho que había renunciado Otto Pérez Molina. Esto provoca que el movimiento se trasladara hacia Casa Presidencial, en donde fue más complicado el poder saber si o no iba a haber una conferencia de prensa, porque lo que hicieron la seguridad fue cerrar con candado la entrada principal, y por consecuencia era la única que tenía la prensa por el momento para poder ingresar si fuese a dar una conferencia de prensa. Sin embargo, no fue así, y a la final ya no nos convocaron. Estela, te agradecemos muchísimo la cobertura que le has dado a lo largo de esta tarde en cuanto a las manifestaciones, también en cuanto a esta carta o manifiesto que entregaron los 311 guatemaltecos, encabezado por el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, en el cual están también solicitando la renuncia del presidente. Y le preguntábamos esto a nuestra compañera periodista Estela Nog, si el presidente habría o no llegado hacia Casa Presidencial, porque hace aproximadamente 2 horas circulaba a través de las redes sociales, y fue a través de el Twitter propiamente del presidente Otto Pérez Molina, que él habría sostenido una reunión con Eunice Mendizábal, quien es la actual ministra de Gobernación de nuestro país. Sin embargo, también hay varios rumores que rodean esto. Escuche usted, a través de la cuenta de Twitter @corrupciónNGT, pues se ha publicado distintos twitters, como lo repetimos. Esto es un rumor, pero por supuesto nosotros queremos que usted esté bien enterado. Aparentemente la SAS da inicio a protocolo de evacuación. Alejandro Maldonado Aguirre lo sustituirá. Esto es lo que están comentando. Luego dice, la SAS informa alto movimiento de personal en el interior de Casa Presidencial, y se escuchan instrucciones sin cesar. En la residencia de Pérez Leal en Ciudad San Cristóbal, me refiero al hijo del mandatario, pues se dice que ha sido evacuada y que comienzan a resguardarla agentes de las fuerzas convencionales
combinadas. Por último, seguridad de ministra Eunice Mendizábal, quien también vive aparentemente en los alrededores de Ciudad San Cristóbal, argumentan que no hubo ninguna reunión que hablaba sobre la incidencia criminal. Supuestamente una persona de nombre Sergio y Mateo facilitarían de esta manera la salida del país del exmandatario. Y por último, se hablaba que se ha convocado a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y también hacia el presidente del Congreso de la República para legitimar el traspaso de poder. Esto es básicamente lo que se ha manifestado a través de las redes sociales y serían supuestamente algunos de los movimientos que se estarían dando, porque pues estaban dando también algunos comentarios acerca de que el presidente de la República podría irse del país. Otros decían que él podría renunciar, otros decían que ya Alejandro Maldonado se estaba alistando para tomar posesión al cargo porque el presidente de la República pues ya habría realizado su renuncia. Pero todo esto, como le repetimos, pues son algunos rumores que rodean toda esta problemática y esta crisis, porque aunque usted no lo crea y aunque los principales medios de nuestro país hoy, el titular principal se trataba acerca de la captura de una ex vicepresidenta y del antejuicio del presidente de la República, pues definitivamente hay muchísimos rumores que rodean todas estas circunstancias. Pero bueno, nosotros como siempre y como le hemos dado cobertura desde ayer a las 9 de la mañana, cuando le comentábamos la captura de Roxana Valdetti, seguiremos dándole a ustedes a conocer inclusive mañana domingo, así es que los invitamos a estar al pendiente. Pero vamos a seguir hablándole de otras noticias que han acaparado la atención este día a nivel nacional, porque varios guatemaltecos, así como les decíamos, se dieron cita en el Parque Central y mostraron su rechazo y descontento. A continuación le vamos a dar a conocer a usted la nota completa de todo lo que ha sucedido desde las 2:30 de la tarde de este 22 de agosto. Que la democracia en Guatemala ya la violentaron. Democracia, si no toman en cuenta al pueblo, no estamos en democracia. Lástima que la democracia en Guatemala no haya funcionado. Por dignidad debería renunciar. Ya estamos cansados y es lo justo para todo el pueblo. Que se vaya, que renuncie. Hoy, mañana, ahorita, cuando sea, pero que lo haga. Son las 9 de la noche con 2 minutos y comienzan a aflorar también reacciones por parte de algunos diputados del Congreso de la República. Una de ellas es Ninette Montenegro, quien argumentó que esta bancada presentó, más bien, solicitó la renuncia del presidente desde mayo de este año, cuando surgían sospechas de que el presidente podría pertenecer también a esta estructura, misma que ha sido confirmada por Iván Velázquez y Telma Aldana. Ninette Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, señala que desde mayo pasado ellos solicitaron la renuncia del presidente por tener algunas pruebas que lo relacionaban con actos anómalos dentro de la administración tributaria, por lo que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, se desconoce si se le dio o no seguimiento. Ante la coyuntura actual, Encuentro por Guatemala vuelve a solicitar la renuncia del presidente de la República antes de que el proceso de antejuicio llegue al Congreso de la República. Estamos totalmente convencidos de la responsabilidad total del presidente de la República en estos hechos. Que el presidente de la República presente inmediatamente su renuncia antes de que llegue el antejuicio al Congreso, porque es lo único que queda como un mínimo rasgo de dignidad y sobre todo de respeto a un pueblo que ha sido mancillado y humillado. Esperar a que se declare o no con lugar el antejuicio es simplemente una vergüenza que no debe el país permitir. Si Otto Pérez Molina no presentara su renuncia, la legisladora hace un llamado a las bancadas de oposición a no excusarse y presionar para convocar al Pleno a conocer el proceso de antejuicio. Exigimos a los otros directivos que no son de los partidos de gobierno, sino que son de la oposición, que actúen por primera vez en forma contundente. Si el presidente no convoca, está el vicepresidente. Si el vicepresidente no convoca, está el segundo vicepresidente que tiene la obligación de hacerlo. Si el segundo vicepresidente no lo hace, obviamente está el tercer vicepresidente que tiene la obligación de convocar inmediatamente. Que no haya excusas ni dilaciones.
Y luego que se dieran a conocer las investigaciones por parte de la CICIG y el Ministerio Público, pues el efecto dominó no se dejó de sentir, sobre todo en varios departamentos de la República Guatemalteca. Uno de ellos fue en Retaluleu, en donde se celebró la captura de Roxana Baldetti, y también allí estos pobladores se sumaron a la petición que debe renunciar Otto Pérez Molina. Un grupo de personas denominado Justicia Yarreu salieron en la noche al Parque Central a celebrar con entusiasmo la captura de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y al mismo tiempo para exigir la captura del presidente Otto Pérez Molina, a lo que ellos manifiestan es algo histórico y califican de excelente el trabajo de la CICIG. Estamos protestando contra la corrupción porque ya estamos cansados de que esto quede en impunidad. También hoy estamos contentos porque estamos celebrando que se abrió causa contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y se han esclarecido algunos nombres ya dentro de los procesos que se están siguiendo. Pues solicitamos que la población se una a nuestra inconformidad, a esa inconformidad contra la corrupción, contra la situación que se está viviendo, contra la burla que hacen nuestros líderes, específicamente los señores diputados, al no aprobar el antejuicio contra el presidente Pérez Molina, aún existiendo indicios de actos de corrupción. Estuvieron por un lapso aproximado de 3 horas, donde encendieron velas para demostrar que todavía hay una luz al final del túnel. Grandes y pequeños estuvieron motivados y esperan que el próximo desenmascarar a CICIG sea el presidente de la República. Lo lamentable de esto es que agentes de la Policía Nacional Civil intimidaban a los pocos manifestantes con tomar fotografías a los vehículos en que ellos se conducían. Desde Retaluleu para Canal Antigua, Víctor Velázquez. Otro de los departamentos que mostró bastante movimiento en relación al mismo tema se trata también de San Marcos, y es por eso que nos vamos a enlazar vía telefónica con Jenner Barrios, que nos tiene todos los datos acerca de las protestas que se han reportado en las últimas horas. Adelante, compañero, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches desde el departamento de San Marcos. Alrededor de 350 personas y dentro de ellas familias completas se unieron a la caminata pacífica denominada En Medio de la Noche Somos Luz, organizada por la Pastoral Juvenil y la Parroquia de San Pedro Apóstol. La caminata salió desde el Hospital Nacional de San Marcos, que recorrió las diferentes calles y avenidas dentro de ellas del municipio de San Marcos, y luego para dirigirse al municipio de San Pedro Zacatepeque. Lo relevante es que para esta convocatoria se les pidió a las personas llevar velas, antorchas y pancartas. Y luego de la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, las personas se sentían felices, pero asimismo manifestaban su descontento y pedían la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. La caminata aún se dirige al municipio de San Pedro Zacatepeque, donde podemos observar que las personas salen de sus viviendas y se unen portando pancartas, la bandera de Guatemala y gritando que renuncie el presidente de la República. Esta es la información que tenemos del departamento de San Marcos y regresamos a estudios si tienen alguna pregunta. Todo ha quedado perfectamente claro, muchísimas gracias, Jenner. Lo único que te queremos pedir es que sigas al tanto de todo el movimiento que pueda surgir desde el departamento de San Marcos. Veíamos allí que hay bastantes familias quienes también se suman a la petición de la renuncia del presidente, pero por lo pronto nos despedimos y en otra oportunidad nos enlazamos de nueva cuenta contigo. Seguimos hablando sobre este mismo tema. Quien no ha perdido tiempo en luchar por establecer los derechos de la vicepresidenta Roxana Baldetti ha sido Mario Cano, su abogado, quien ha dicho que ella no se encuentra en prisión. Según ha comunicado el abogado de Roxana Baldetti, ella se encuentra en un área adecuada a su estadía porque esperan que hayan más recursos que impidan que la ex vicemandataria vaya a prisión preventiva. Luego de que la ex vicemandataria Roxana Baldetti fuera ingresada en calidad de detenida al cuartel de Matamoros, el abogado que le asiste, Mario Cano, asegura que ella no guarda prisión y que se encuentra en un área adecuada a su estadía. Una instalación especial, la cual fue adecuada para mujeres. Recordemos desde que un inicio
la creación de la misma también se tenía contemplado, si el acuerdo gubernativo pues se amplía, al momento de poder recibir también mujeres. Entonces ella está en un lugar especial, totalmente aislado a la cárcel de Matamoros, y en ese lugar es donde permanece ella en este momento recluida, totalmente adecuado para que ella pues se encuentre no solo por su estado de salud, sino que se encuentre recluida con todos los derechos que le garantiza la Constitución. Según Cano, aunque se tiene previsto que Valdetti rinda su primera declaración ante el juzgado de mayor riesgo B este lunes, aún se esperan más recursos que impidan que la ex vicemandataria vaya a prisión preventiva. Que a partir del día lunes nosotros vamos a contemplar varias acciones de las cuales yo creo que cualquier detenido tiene derecho, y una de las cuales es garantizar su salud, el derecho a la salud, y por esa razón nosotros solicitaremos ante el juez de primera instancia lo que creamos pertinente. Valdetti continuará en el cuartel de Matamoros hasta este lunes, cuando se conocerá la decisión del juez de si le envía a prisión preventiva, si le otorga medida sustitutiva o bien queda en libertad. Este día un grupo de 311 personas, abogados más bien, quienes fueron presididos por el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, se presentaron a Casa Presidencial para dar una solicitud en la cual exigen al presidente de la República su renuncia inmediata. Se acabó el saqueo del gobierno guatemalteco. De esta manera, un grupo de 311 abogados catalogaban el final del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, señalando que entregaron una carta de peticiones donde exigen la renuncia del presidente. Además, señalan que él ya no es parte de la solución, sino del problema. Señalamos que su participación en el cargo de presidente de la República de Guatemala ya no es parte de la solución, sino del problema. Su permanencia en el alto cargo es un obstáculo que daña seriamente la democracia de nuestro país por las razones anteriormente referidas. Agradecemos la atención a la presente y le demandamos su renuncia inmediata al cargo de la presidencia de la República de Guatemala por el bien común de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. La contundencia de este manifiesto contiene el pensar y el sentir del pueblo, y el mismo será parte de la historia de Guatemala. Atentamente, 311 ciudadanos. Otro de los escenarios en donde se dieron distintas protestas fue la Corte de Constitucionalidad, en donde organizaciones han exigido a este ente ser vigilantes de lo que está sucediendo y también piden cancelar algunos partidos políticos. Además, otro de los temas que se ha dado a conocer a lo largo de esta semana y con fuerza, vaya, sino es que muchísimas organizaciones y movimientos juveniles están pidiendo que se aplacen las elecciones, y eso fue lo que sucedió este día. Representantes de diferentes organizaciones civiles se concentraron frente a la Corte de Constitucionalidad en apoyo a diferentes acciones legales que buscan tanto postergar las elecciones como la cancelación de algunos partidos políticos. Una inconstitucionalidad sobre la convocatoria de elecciones, pero también la presentada por Helen Mack en el Tribunal Supremo Electoral para la cancelación de los partidos Líder, UNE y PP, así como también el otro recurso planteado en la Corte Suprema de Justicia en la misma línea de cancelación de los partidos PP, Líder y UNE. La petición de que en estas condiciones no queremos elecciones no es solo una petición del área urbana o de la ciudad, sino que también es una petición en la que personas de todo el país pues también sienten un descontento sobre este proceso electoral que dista mucho de ser puro, transparente y sobre todo que nos permita a menos de 2 semanas de elecciones tener certeza de los escenarios que pueden suceder. Los manifestantes señalaron que insistirán en la búsqueda de un proceso electoral transparente. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Y bien, por lo pronto vamos a poner una pequeña pausa en todo lo relevante que ha sucedido en nuestro país. Vámonos a una pausa. Al volver, seguimos hablándoles sobre temas relevantes. Por favor, no cambien de canal.
Gracias por continuar en sintonía de noticias a las 8:45 este sábado 22 de agosto y comienzan a dejar solo al presidente de la República porque este día 2 ministros y un comisionado de la competitividad decidieron renunciar argumentando que se sienten traicionados por el presidente. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, la ministra de Educación, Cintia del Águila, y el comisionado para la competitividad, Juan Carlos Páez, presentaron su renuncia al cargo luego de los últimos acontecimientos donde se han involucrado al presidente de la República en el caso de defraudación aduanera La Línea. El día de hoy hemos presentado nuestra carta de renuncia al señor presidente de la República. Queremos contarles que pues poco antes de tomar posesión, algunos días o algunos meses, algunos de nosotros, el señor presidente nos invitó a participar en este gobierno y nosotros aceptamos participar sin ningún tipo de ideología política partidista. Nosotros no éramos ni somos miembros del partido. Según de la Torre, desde el momento en que salió a la luz el caso de La Línea y procediera a una solicitud de antejuicio en contra de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, ellos habían conversado con el mandatario para presentar su renuncia. El 29 de abril decidimos, los tres que estamos aquí, decidimos ir a hablar con el señor presidente para pues, escuchar la versión del presidente, al conocimiento del presidente, y le fuimos a solicitar y a decir que nosotros ya no podíamos seguir participando en este gobierno. El presidente nos ofreció que iba a tomar cartas en el asunto, las cuales fueron tomadas. El 8 de mayo renuncia la señora vicepresidenta y pensamos, y por eso continuamos en el puesto, que se estaban tomando las medidas correctivas. Ante los resultados de las investigaciones presentadas por el Ministerio Público y CICIG, los exfuncionarios señalaron sentirse traicionados y decepcionados. Creemos que ya no es posible continuar siendo parte del gabinete. Nos sentimos traicionados y decepcionados por cómo se han sucedido los hechos. Y esto pues se sumó a más renuncias porque este sábado dejaron su cargo también Claudia del Águila, quien es viceministra de Inversión y Competencia, y también María Luisa Flores, viceministra de Integración y Comercio Exterior. También se hablaba sobre Sigfrido Lee, viceministro de Desarrollo del MIPI, 3 viceministros de la cartera de Economía. Y desde el comienzo del gobierno del presidente, su gabinete estaba conformado por 14 ministros, de los cuales se conformaba de la siguiente manera. Francisco Arredondo y Jorge Villavicencio formaron parte del Ministerio de Salud, Pavel Centeno y María Castro, Finanzas Públicas, Harold Caballeros y Rafael Carrera del Ministerio de Exteriores, Roxana Sobenes y Michelle Martínez del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Medina y Elmer Rodríguez de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ulises Anzuete y Manuel López Ambrosio del Ministerio de Defensa Nacional, Eric Archila y Edwin Rodas de Energía y Minas, Carlos Batzín de Cultura y Deportes, Alejandro Sinibaldi del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Mauricio López Bonilla de Gobernación, Luz Laifiesta de Desarrollo Social, Carlos Contreras de Trabajo y por último dimitieron este fin de semana Sergio de la Torre del Ministerio de Economía y Cintia del Águila de Educación. Y seguimos hablando sobre la exministra ahora de Educación, porque ella señala que los 3 funcionarios o exfuncionarios ahora están seguros de la honradez con la que desempeñaron sus cargos. Además, también hablaban a través de la conferencia a la prensa que ellos nunca pertenecieron al Partido Patriota y que estarían dispuestos a cualquier investigación por parte de la CICIG. Precisamente al renunciar el día de hoy, como les digo, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho dentro de cada uno de nuestros ámbitos. Segundo, al no estar dentro del
del gobierno. No tenemos ni antejuicio ni ninguna de los beneficios que se podrían pensar, por lo tanto estamos total y completamente dispuestos a cualquier investigación. Y Ninette Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, ha dicho que ante la coyuntura actual y por dar un fortalecimiento a la gobernabilidad del país, el CACIF debiese exigir a sus ministros que los representan dentro del gabinete de gobierno que renuncien. Es pertinente pedirle a las autoridades del CACIF que sus ministros afines presenten su renuncia inmediatamente. Porque si ellos hablan de rescatar la dignidad, que empiecen por sacar a sus autoridades de los ministerios. Y en la página del Ministerio de Gobernación, la ministra de la Cartera del Interior desmintió los rumores sobre su posible salida del Ministerio de Gobernación, señalando que giró instrucciones específicas a todos los miembros de esa institución policial de continuar en el desempeño de sus funciones, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes, el cumplimiento de la Constitución, las leyes, con absoluto respeto a los derechos humanos. Además, ha sido clara en enfatizar que continuará al frente del despacho ministerial y con el fiel desarrollo de sus funciones, obligaciones y con la responsabilidad que le ha sido delegada. ...24 minutos pasan de las 9 de la noche... vámonos a una última pausa. Por favor, no cambie de canal, que ya volvemos con más información. Más noticias para usted a través de las redes sociales, y pues es noticia de última hora. Ha trascendido la información extraoficial. Le recordamos que aparentemente mañana, a través de una cadena nacional, el presidente Otto Pérez Molina se va a pronunciar ante la población guatemalteca. Y bien, seguimos con más noticias. Esta mañana, pues aparentemente muchísimas personas se vieron con problemas en cuanto al tránsito vehicular, pero esto fue porque un tráiler perdió el control y a través de que lamentablemente los frenos no le funcionaron, él se accidentó con varios vehículos, dejando por lo menos a 5 personas fallecidas y 22 personas con heridas. Un aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 195, lugar conocido como Cuatro Caminos, Totonicapán. El hecho se registró debido a que un tráiler perdió los frenos y, según curiosos, se pasó llevando a más de 12 automóviles y a una camioneta extraurbana que se encontraba en el lugar. 2 heridos fueron trasladados por cuerpos de socorro a centros asistenciales de Quetzaltenango y Totonicapán. Lamentablemente se reportaron 5 muertos, 4 en el lugar del incidente y 1 más en el Hospital Regional de Quetzaltenango. Mientras tanto, 12 personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Occidente, 2 al IX y 8 al Hospital de Totonicapán. Wilson Leiva, Canal Antigua. Vamos a hablar ahora sobre Brasil, porque los residentes de uno de los mayores complejos de Río de Janeiro, de los barrios de Chabolas, protestaron este sábado ante el aumento de la violencia, sobre todo entre bandas y policías locales. El problema principal es la droga. Los residentes de uno de los mayores complejos de Río de Janeiro, de los barrios de Chabolas, protestaron el sábado ante el aumento de la violencia, sobre todo entre bandas y policías locales de la droga. Los manifestantes realizaron una marcha en el complejo llamando a la paz. El gobierno ha puesto en marcha bases blindados, se quejó uno de los residentes, pero siempre hay oportunidades para las familias y los jóvenes. No construyen plazas, no construir un campo de deportes, dijo Rita de Silva. En abril, un niño de 10 años de edad fue asesinado a tiros en el complejo durante una operación policial contra presuntos narcotraficantes. La madre del niño dice que vio a la policía disparar a su hijo muerto y el incidente provocó protestas. Los manifestantes también utilizaron los medios de comunicación social con el hashtag Tudo Errado, todo está mal en portugués, para publicar videos y apoyar la marcha. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento.
Cientos de guatemaltecos exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. 2 ministros y un comisionado renuncian al gabinete del presidente. Ministros están dispuestos a una investigación. Accidente de tránsito deja a 5 muertos en 4 caminos. Abogado de Roxana Valdetti presentará más recursos para favorecer a su clienta. En Brasil continúa la violencia entre policías y delincuentes por la droga. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. De esta manera llegamos al final de su noticiero. Recuerde que mañana usted tiene una cita con nosotros y quién sabe sea a través de alguna interrupción en la programación en la tarde. Recuerde estar al pendiente porque nosotros, tal y como hemos hecho desde hace ya varios meses, estamos en la disponibilidad de que usted esté bien enterado de todo lo que está sucediendo, porque Canal Antigua, Revista Contrapoder y Diario Digital trabajan con la verdad en la mano siempre para que en Guatemala prevalezca la verdad. De esta manera yo me despido. También recuerde que a las 8:45 el análisis con los expertos y después Destino 2016. Buenas noches.